Cuando hoy la gente piensa en los orígenes de los videojuegos, sus mentes suelen saltar directamente a nombres como Nintendo, Atari o quizá al bullicioso centro de innovación de Silicon Valley. La suposición es casi automática. Seguramente debió de ser una gran corporación o un rico empresario quien soñó con llevar los videojuegos al hogar. Sin embargo, el verdadero padre de los videojuegos domésticos no fue un director ejecutivo multimillonario, ni un prodigio de Silicon Valley con un equipo de ingenieros a su lado. Fue, en cambio, un tranquilo y decidido ingeniero de televisión que trabajaba en su propio taller en el sótano. Su nombre era Ralph Berry. En 1966, gracias a una combinación de curiosidad, persistencia e ingenio, creó la primera consola de videojuegos, una invención modesta que acabaría transformando para siempre el mundo del entretenimiento. Comienzos humildes. Ralph Baer no nació en la era digital. Creció en una época en la que la radio aún era un prodigio de la ingeniería y la televisión apenas comenzaba a surgir como un lujo doméstico. Nacido en Alemania en 1922, Baer y su familia huyeron de la persecución nazi y emigraron a Estados Unidos a finales de la década de 1930. Este inicio difícil marcaría su carácter, inculcándole resiliencia y un impulso implacable por superarse. En los años 40, Baer sirvió en el ejército estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial, donde sus habilidades en electrónica se hicieron rápidamente evidentes. Tras la guerra, estudió ingeniería de televisión, un campo que entonces estaba en pañales. Baer encontró trabajo estable en la floreciente industria televisiva de los años 50 y 60, cuando el televisor se convertía en el centro de la vida familiar en Estados Unidos. Las familias se reunían frente a la pantalla para ver noticieros, comedias o programas de variedades. Pero para Baer había siempre una pregunta persistente: ¿por qué la televisión debía ser un medio de una sola vía? ¿Por qué el espectador no podía hacer algo con ella, jugar, interactuar, en vez de limitarse a mirar pasivamente? El descubrimiento en el sótano. En 1966, Baer comenzó a dar forma a esa idea. Su trabajo diario consistía en diseñar televisores más eficientes, pero su proyecto personal se desarrollaba en casa, en el sótano de su vivienda en New Hampshire, a menudo después de horas laborales. Allí empezó a experimentar con formas de hacer que el televisor hiciera algo completamente nuevo. Su visión era simple pero radical: crear un dispositivo que permitiera a las personas jugar directamente en la pantalla de televisión. Conviene recordar que esto fue mucho antes de la llegada de los microprocesadores o las computadoras personales. Todo debía construirse con circuitos analógicos y componentes lógicos simples. Era un desafío enorme, pero Baer no se dejó intimidar. Utilizando una placa de pruebas, resistencias y cables, comenzó a prototipar el primer sistema de videojuegos del mundo. Sus experimentos iniciales producían imágenes toscas y cuadradas, muy lejos de los gráficos pulidos que hoy damos por sentados. Aún así, el concepto era revolucionario. Por primera vez, un jugador podía manipular en tiempo real lo que aparecía en una pantalla de TV. Para Baer, no era un simple juguete, sino una nueva forma de entretenimiento. Del escepticismo a la realidad. Convencer a otros no fue fácil. Cuando Baer presentó su idea a ejecutivos, muchos la descartaron como una frivolidad. La televisión, decían, era para ver programas, no para jugar. Sin embargo, la determinación de Baer mantuvo vivo el proyecto. Con un pequeño equipo en Sanders Associates, la contratista de defensa donde trabajaba, refinó su prototipo. Juntos construyeron lo que llegó a conocerse como la Brown Box, un aparato tosco cubierto de vinilo imitación madera que permitía jugar a una variedad de juegos sencillos: tenis de mesa, juegos de persecución e incluso una versión primitiva de tiro con pistola de luz. La Brown Box no era un producto de consumo elegante, pero funcionaba. Demostraba, sin lugar a dudas, que la televisión interactiva era posible. En 1971, Baer y su equipo licenciaron la tecnología a Magnavox, que la rebautizó como Magnavox ADSI. Lanzada en 1972, la ADSI se convirtió en la primera consola de videojuegos doméstica disponible para el público. El nacimiento de una revolución. La ADSI era modesta en comparación con lo que vendría después. Sus juegos consistían en simples cuadros y líneas blancas sobre un fondo negro. Los jugadores usaban a menudo láminas plásticas transparentes que colocaban directamente sobre la pantalla para añadir gráficos, como una cancha de tenis o una casa embrujada. A pesar de esas limitaciones, la consola capturó la imaginación del público. Mostró que la televisión podía ser algo más que entretenimiento pasivo, podía ser interactiva. Aunque las ventas iniciales fueron limitadas, la ADSI sentó las bases de todo lo que seguiría. Poco después, cuando Nolan Bushnell y Atari lanzaron Pong, la industria explotó en popularidad masiva. La invención de Baer había abierto la puerta, y ya no habría marcha atrás. Un legado de innovación.
Ralph Baer no se detuvo con la ADSI. A lo largo de su carrera continuó inventando y patentando decenas de ideas relacionadas con el entretenimiento interactivo. Creó versiones tempranas de juegos de memoria, pistolas de luz e incluso contribuyó a juguetes como Simon, el juego electrónico de memoria que fue un éxito en la década de 1970. Lo notable de la historia de Baer no es solo su brillantez técnica, sino la visión que tuvo décadas antes de su tiempo. En los años 60, la idea de que las familias tendrían computadoras potentes capaces de ejecutar complejos juegos 3D habría parecido ciencia ficción. Sin embargo, Baer vio el potencial en la forma más simple de interacción entre una persona y una pantalla de televisión. ¿Por qué Baer importa hoy? La industria moderna de los videojuegos genera cientos de miles de millones de dólares al año, rivalizando con Hollywood en impacto cultural. Los torneos de eSports llenan estadios, mientras millones de personas transmiten partidas en línea. Mundos virtuales enteros, desde Fortnite hasta Minecraft, ocupan la imaginación de niños y adultos por igual. Nada de esto habría sido posible sin aquel primer paso en el sótano de Baer. Igualmente importante es la lección que deja su historia sobre la innovación. Baer no era un fundador adinerado con recursos infinitos. Era un inmigrante que construyó su carrera con persistencia, educación y creatividad. No dependió de grandes laboratorios ni de gigantes corporativos para financiar su sueño. Siguió su curiosidad, experimentó, falló, mejoró y finalmente triunfó. Su trayectoria demuestra que las ideas que cambian al mundo pueden surgir de los lugares más inesperados, incluso de un sótano desordenado. Un héroe silencioso. A pesar de sus logros, Baer nunca se convirtió en un nombre tan conocido como Steve Jobs o Bill Gates. Durante muchos años, sus aportes pasaron casi desapercibidos para el gran público. Pero dentro de la comunidad de videojuegos se ganó un lugar de honor. En sus últimos años recibió reconocimientos y premios, incluido la Medalla Nacional de Tecnología de manos del presidente George W. Bush en 2006. Vivió lo suficiente para ver cómo la industria del videojuego se transformaba en la potencia global que es hoy, y se enorgulleció de saber que todo había comenzado con su invento. Cuando Ralph Baer falleció en 2014, a los 92 años, llegaron homenajes de todo el mundo. Desarrolladores, jugadores y líderes de la industria lo reconocieron como el verdadero padre de los videojuegos domésticos. Su historia sigue inspirando a inventores y soñadores, prueba de que la pasión de una sola persona puede encender una revolución cultural. Conclusión. La historia de Ralph Baer es más que una curiosidad en la trivia de los videojuegos, es un testimonio del poder de la imaginación y la perseverancia. En 1966, cuando la mayoría veía la televisión como una caja pasiva en la sala, Baer la vio como un lienzo para la interactividad. En su sótano, con poco más que su conocimiento de ingeniería y una visión audaz, creó algo completamente nuevo: la consola de videojuegos. Hoy, mientras navegamos por vastos mundos virtuales, competimos en arenas en línea o simplemente nos relajamos con un juego favorito, debemos un reconocimiento silencioso a aquel ingeniero de New Hampshire. Ralph Baer quizá no fue un gigante de Silicon Valley, pero su modesta invención redefinió el entretenimiento para generaciones. Y todo comenzó con un hombre, un televisor y un sueño que cambiaría para siempre la forma en que jugamos.